Coordinador de la producción. Muy buenos días, economista, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre lo invitamos muy temprano. ¿Qué tal? ¿Ya se empieza a aplicar este decreto reciente que elimina ese pago de ISD? Bueno, el decreto ya fue firmado, está en espera de su publicación en el registro oficial y una vez que esté publicado entrará en plena vigencia. Y creo que es importante resaltar algunos aspectos respecto a este decreto. Primero, que demuestra la clara apertura que tenemos como gobierno para dialogar con todos los sectores y atender requerimientos que en alguna medida son justos o son buenas ideas para incentivar sectores productivos en el país, y este es un claro ejemplo de esto. ¿Qué es lo que se eliminó? ¿Qué es lo que se suspendió? Se suspendió el pago del impuesto de salida de divisas a aquellos regímenes especiales de exportación. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, yo importo materia prima, importo bobinas de papel, luego de un proceso productivo lo transformo en cartón, ese cartón se exporta y trae divisas a esa exportación. Es decir, si bien es cierto, salen divisas cuando yo importo la materia prima, entran mucho más divisas cuando yo exporto ese cartón. Claro, ese cartón se va con frutas, con cualquier tipo de producto, pero se exporta el cartón. Lo mismo sucede con el polipropileno, por ejemplo, que importo el polipropileno, lo transformo, lo hago bienes de plástico y lo exporto. Lo mismo pasa con café, con atún, con algunos productos. Entonces, ¿qué es lo que estamos incentivando? Estamos incentivando esa actividad, la actividad de importar, procesar y luego exportar. ¿Y por qué? Recordemos cuál fue el objetivo, cuál es el objetivo del impuesto de salida de divisas. El objetivo del impuesto de salida de divisas es mantener liquidez dentro de la economía, es decir, que los dólares no se escapen de la economía. Ahora, como esta actividad, si bien es cierto, en un primer momento saca divisas de la economía, en un segundo momento, luego de ese proceso de transformación, trae divisas a la economía. Por ejemplo, yo importo 100 millones de dólares en materia prima, pero luego en producto terminado exporto 150 millones de dólares hacia afuera, ¿no? Con esto, economista, ¿se está cumpliendo la oferta que se hizo el año pasado cuando se incrementó del 2 al 5% el impuesto? Totalmente. Como le decía, en esta actividad, si bien es cierto, importo 100 millones, luego exporto 150, me quedan neto en la economía 50 millones, es decir, un efecto positivo, un efecto de liquidez dentro de la economía ecuatoriana y por ende se está incentivando esta actividad. Economista, hablando de liquidez, es importante y se sabe que ya el Ministerio Coordinador de la Producción en nuestro país está armando estrategias, si es que ya no las tiene armadas, frente a los TLC de Perú y Colombia. Sí, también. Bueno, parte de la estrategia, y no solo por los TLC de Colombia y Perú, sino en general, siempre ha sido generar una mayor competitividad sistémica dentro de la economía del país. ¿A qué nos referimos con competitividad sistémica? Es darle condiciones más favorables a los productores, a los exportadores, para que puedan producir mejor de una manera más barata. Por ejemplo, claro ejemplo de eso es la infraestructura en carreteras, aeropuertos, puertos, incluso en tramitología, trámites mucho más sencillos, mucho más rápidos, incluso en tema energético, siempre procurando trabajar dentro de la matriz energética del país para brindar una energía mucho más barata. Ese tipo de cosas son las que hacemos como gobierno para generar una competitividad sistémica. Obviamente ya la industria también tiene que hacer su parte y ser mucho más competitivos, de tal manera que podamos colocar nuestros productos en el mercado mundial de una manera mejor, de mejor calidad, mucho más barata también, que nos permite competir. Los acuerdos comerciales, si bien es cierto, son importantes, no son los únicos mecanismos de entrar a otros mercados. También se puede entrar con productos diferenciados, de mejor calidad, con precios adecuados, etcétera. Entonces, si bien es cierto, y como gobierno también estamos buscando acuerdos comerciales, no es lo único que nos tiene que diferenciar, sino este tipo de medidas. Y conversando de los acuerdos comerciales, si bien es cierto, estamos preocupados por buscar acuerdos, por ejemplo, con Estados Unidos, no un TLC, eso el gobierno jamás lo va a promover, pero sí otro tipo de mecanismos, como por ejemplo la ampliación de la TPDA. Lo mismo con la Unión Europea, estamos buscando llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea, no un TLC, pero sí un acuerdo que nos beneficie en el desarrollo. Pero independientemente de esos mercados que definitivamente son importantes, también estamos en la búsqueda de otros mercados, como por ejemplo Turquía. Se nos puede abrir una puerta bastante interesante en Turquía. Estamos conversando con Canadá, con Corea, con China. China, por ejemplo, es un mercado interesantísimo para nuestro banano. Sabemos que el banano siempre tiene épocas altas y épocas bajas. En la época alta es fácil colocarlo en muchos mercados en el mundo. Sin embargo, por ejemplo,
ejemplo, en esta época, que es una época más complicada, que los precios bajan, es justo la época en la cual China puede demandar nuestro banano. Hace un par de semanas estuvimos reunidos incluso con algunos compradores de ese país, en lo cual hay una gran posibilidad de venderles nuestro banano. Es decir, hay que buscar diferentes alternativas para seguir colocando nuestros productos. Y no solo nuestros productos tradicionales como banano, café, atún, camarón, sino también otras nuevas industrias que estamos desarrollando. Señor ministro, ya para aterrizar y culminar la entrevista, por favor, ¿se garantiza la producción de biocombustibles en el país? Bueno, eso es un proyecto muy interesante que también estamos trabajando y aquí vale la pena comentar algunos aspectos. Por ejemplo, recordemos que hace ya algún tiempo y lastimosamente hubo un problema con la producción del aguardiente, que algunas personas se murieron y obviamente nosotros como gobierno nacional tuvimos que tomar medidas para resguardar la salud pública de los ecuatorianos. Sin embargo, los grandes afectados, que no necesariamente fueron los culpables, los grandes afectados fueron estos pequeños cañicultores que se han dedicado toda su vida a producir aguardiente. ¿Por qué? Porque ya no podían vender su producto o lo que era peor lo vendían en la clandestinidad, etc. Eso era un problema un poco complejo. Sin embargo, por otro lado, nosotros estamos produciendo biocombustible, una gasolina denominada Ecopaís, la cual es mezclada gasolina con alcohol. Entonces, necesitando esta materia prima que es el alcohol y por otro lado teniendo unos cañicultores que no tenían qué hacer con su aguardiente, empezamos en un programa muy interesante mediante el cual le estamos comprando a estos cañicultores este aguardiente que luego lo rectificamos y lo convertimos en alcohol para la producción de biocombustible. ¿Qué es lo positivo de esto? Primero, que le estamos dando un ingreso seguro, un ingreso digno a estos cañicultores que nos están vendiendo su aguardiente, pero ahí no se queda el tema. Los estamos ayudando con préstamos y con programas de innovación tecnológica para que también puedan ellos producir directamente el alcohol de mejor calidad, mayor cantidad, de tal manera que puedan tener mayores ingresos y ahí sí están teniendo una verdadera opción de salir de la pobreza vendiendo un producto que adicionalmente a eso nos está beneficiando a todos los ecuatorianos porque estamos entregando al país un combustible mucho más amigable con el medio ambiente. Yo creo que esto es una clara muestra de que con un poco de creatividad, preocupación por el pequeño agricultor, también con un poco de amor, del servicio al país, se pueden lograr grandes objetivos. Señor ministro, muchísimas gracias por visitarnos y venir a exponer temas de interés aquí en la televisión pública. Síguenlo.